Bienvenidos a este podcast llamado ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Y este es un podcast que tomamos la decisión de crear porque somos amigos desde hace 12, 13 años. 13 años. Desde hace 13 años. 2012 nos conocimos. Sí, exactamente. Nos conocimos cuando íbamos en secundaria. Ujú. Yo apenas iba entrando y tú también. Bueno, el chiste es que en este podcast vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sobre nuestras experiencias o perspectivas de cómo vivimos parte de la secundaria y después parte del bachillerato, parte de la universidad y luego que vivimos parte de la vida laboral, ¿sabes? Sí. Y luego ¿qué sigue? Y luego qué sigue. Esa es la razón del nombre de nuestro podcast. Exactamente. Sí, precisamente creo que elegimos este nombre porque queremos dar como este mensaje en el que muchas veces estamos confundidos en cada etapa de nuestra vida. Llegamos a tener como cierta confusión. ¿A dónde voy? ¿A dónde me gustaría estudiar? ¿Qué me gustaría hacer? Y todo parte, por ejemplo, de la primaria, ¿no? Lo que me decías hace rato, que a veces, o sea, tú en la primaria como que dices, yo en la primaria quiero disfrutar, quiero jugar, pero llegas a la secundaria y empieza a haber un montón de cambios. Nuevos amigos, nuevos cambios físicos, fisiológicos, y luego llega a ser muy difícil para algunas personas. En nuestro caso también llegó a ser complicado. A veces nada más lo hacemos como por la regla, ¿no? Te dicen, vas a ir a la secu, luego vas a ir a la prepa, luego estudias una carrera universitaria y luego vas y te avientas al mundo laboral, aunque eso no nos lo dicen de esa manera. Como que siento que siempre, al menos a mí, se me llegó a cortar hasta la parte de la universidad, en donde me decían como de que, pues sí, eliges la carrera, la estudias y pues como si por arte de magia después de la carrera llegas, eres adulto y todo se te da fácil. Pero la verdad es que cada etapa tiene su rango de dificultad. Sí, exactamente. Y pues yo creo que en este podcast, a donde vamos a comenzar, creo que sería mejor comenzar desde la primaria, ¿no? Desde cómo era nuestra personalidad en ese tiempo, porque para mí fue una etapa también complicada. Mi madre me decía que por qué me mandaba a la escuela y solo regresaba con mis libretas llenas de dibujos, no sé. Realmente me costó mucho trabajo el tema de la escuela, el tema del aprendizaje, la forma de descubrir cómo aprendes, ¿sabes? Creo que eso es algo importante y algo que casi no se habla, porque la escuela mantiene esa regla como muy estandarizada. Como el modelo. Ajá, el modelo y todos tienen que seguirlo y todos tienen que ser iguales. Exactamente, y como dice la frase, no puedes juzgar a un pez por su habilidad de trepar árboles. Claro. Ajá. Y por ejemplo, hoy, desde mi perspectiva, entendí que a mí, en el punto de vista, siento que me gusta y que puedo desempeñarme más cuando yo aprendo de forma autodidacta. Cuando yo encuentro algo que me apasiona y todos los días voy buscando y buscando ciertas cosas en las que mejorar. Porque lo mismo me pasó en el dibujo. O sea, no tuve un maestro, pero sí tuve esa oportunidad de aprender y practicar, que tuve que inculcarme yo mismo, ¿sabes? Porque yo mismo me forzaba a buscar ciertas oportunidades para desarrollarme en ese ámbito. Claro, y lo difícil que puede llegar a ser eso, porque como dices, es el modelo de la escuela tradicional, pues al final de cuentas no es como tal una crítica, pero sí a veces te encasilla mucho en que si no lo haces bien, eres tonto, y de que si lo haces bien, eres muy bueno y vas a tener un gran futuro. Ahora bien, en este podcast digamos que entra una parte muy personal porque pues tú me conoces, ¿sabes? Desde hace 13 años. Entonces yo no te puedo mentir a ti. Todo lo que hablemos aquí, todo lo que dialoguemos, son cosas que han pasado y son cosas que personalmente se pueden compartir con nosotros y que podemos compartirlos con los demás, ¿sabes? Exactamente. Y aquí estoy yo diciéndote que en la escuela yo era muy, muy malo. O sea, cuando hacían equipos en la primaria sobre quiénes iban a escoger a sus compañeros, recuerdo que había una etapa donde los más inteligentes, los maestros les decían que ellos podían escoger a sus equipos. Sí. Y se sentía horrible, ¿sabes? Se sentía horrible porque de repente los más inteligentes escogían a los de 9, luego a los de 8, y estaba feo porque era como de que al final te quedabas tú como la última opción. Sí. Entonces decías, no manches, o sea, no soy bueno en esto, de verdad nadie me quiere, nadie quiere hacer equipo conmigo, y te empiezas a cuestionar sobre tus habilidades y las capacidades que tienes.
hay comentarios que se quedan grabados o como este escenario que nos planteas, que, que sí se ve como esa distinción, como cierta discriminación. Y no solamente discriminación, es que son como muchos factores, ¿no? Hay personalidades de todo tipo. Que puede haber una persona que es muy graciosa, una persona que es muy latosa, una persona que es muy seria, eh, que van influyendo también en tu entorno. Y si luego sientes que tú no encajas con ninguno de ellos o que te separan, o sea, también eso mismo le quita la oportunidad a esas personas de conocerte y de que vean que al final de cuentas hay muchas cosas afines, ¿no? O sea, sí se puede, no sé, o sea, yo estoy seguro de que en ese entonces que tú, bueno, ya dibujabas, Ujú. estoy seguro de que había más personas que también dibujaban, pero pues se dedicaban a hacer algo más, ¿no? O sea, Sí, a lo mejor estaban más en el fútbol, a lo mejor estaban más atentos con otras actividades, de actividades de la escuela, actividades fuera de la escuela, y el hecho de que te señalen, de que te encasillen, no, pues no es nada agradable. sí, definitivamente. La verdad en la primaria me costó mucho trabajo, ¿sabes? O sea, yo me cambié de primaria. Yo primero estudié en la primaria de aquí de Cuautla, el Adolfo, y luego después en cuarto, no, en quinto de primaria fue a donde ya me pasé a la Margarita a estudiar en Necaxa. Y entonces fue un cambio totalmente diferente porque pues ya todas las personas con las que creciste en un salón, pues ya no estás conviviendo con ellos. Llegas a otro Sí. y conocí a muchos amigos, a muchas personas con las que pasé tiempo, ¿sabes? No, quizás no un mejor amigo con el que le pudiera contar cosas muy personales, pero sí conocí a varias personas con las que me llevaba bien. Y, y era un mundo totalmente diferente. O sea, yo pensé que iba a ser igual como en mi vieja escuela. Y no, en realidad, en cada espacio al que llegas, conoces ciertas personas, ir adaptándote es algo complicado. Te das cuenta que ciertos maestros igual tienen diferentes formas de trabajar. Yo, desde que me cambié de escuela, no lo logré, ¿sabes? O sea, yo reprobé año, fue la primera vez que reprobé año y me costó mucho trabajo asimilarlo porque quizás no tenía las capacidades que tienen todos en ese tiempo, ¿sabes? En ese tiempo llevaban buenas calificaciones, eran más aplicados y yo tenía mucho trabajo para poder concentrarme en las clases. Me costaba mucho. Y ¿sabes? Sí me pegaba, porque desde ahí, desde esa etapa, me podía pensar, solo para dibujar soy bueno, es lo único que voy a hacer en la vida. Y, y quizás varias personas me preguntaban, ¿por qué no te dedicas a dibujar o por qué no hiciste algo, estudiaste algo parecido a eso? Y esa es la razón, ¿sabes? Más que nada quiero pensar que es porque desde niño siempre me cuestionaba eso. O sea, todos van a hacer otras cosas y yo solo voy a hacer esto, solo para esto soy bueno. Y quizás no lo vi como la parte a donde voy a dejarlo y voy a buscar otro. Ujú, O sea, lo busqué más cosas, ujú. pero también me quedé con esa misma habilidad que muchas veces me dio grandes oportunidades también y hasta la fecha me sigue dando grandes oportunidades. Claro. Bueno, que en ese sentido también hablar de esta inteligencia emocional, social, que fuiste desarrollando a lo largo del tiempo. O sea, porque al final sí, tienes una cualidad espectacular para retratar personas. Sin embargo, tú lo has dicho, ¿no? O sea, tu mayor cualidad, o más bien tu mayor talento, es la perseverancia. Eso por un lado. Pero por otro lado, también esa capacidad para socializar, que poco a poco también fuiste Sí, trabajando, ¿no? sí, mira, varias personas piensan que yo siempre fui sociable, ¿sabes? Ah, sí, Y hoy tú en día. ajá, hoy en día, pero tú me Ajá, conociste en la etapa de la secundaria, sí, que ya lo veremos más adelante en sí, otros capítulos, sí. que realmente no era muy sociable, me costaba mucho, mucho trabajo hacer eso y hasta la fecha, actualmente, Ujú, todavía sigo siendo una persona que le cuesta ser muy sociable, que de ujú. repente prefiere quedarse como que en casa y ya no hacer tantas Pues actividades. sí, o sea, no había como personas que estuvieran como alrededor mío. ¿Y en la primaria? En la primaria sí me sentía como más,
Bueno, es que también yo siempre fui bien de que me iba yo solo, o sea, me gustaba jugar solito. Me Ajá. gustaba mucho jugar con mis hermanos, pero estar solo también era algo que yo disfrutaba Yo mucho. estuve muy Sí. familiarizado con la soledad porque de niño no crecí en un ambiente donde había muchas personas. Ujú, Entonces yo vivía muy retirado de la sociedad, casi no comprendía sus creencias, las cosas que hacían, su convivencia entre vecinos y así. ujú, Entonces yo conviví más en un ranchito, digamos, que viviendo junto con mis hermanos y mis padres. Y ahí era donde ellos jugaban, como eran los mayores, mi hermano mayor y mi hermano mediano, y pues yo me quedaba ahí jugando a veces solo porque pues ellos hacían otras actividades. ujú, Y yo pues buscaba en qué entretenerme, ¿sabes? Porque ujú, cuando vives en un lugar muy retirado, pues tienes que aprender a convivir contigo mismo. Y claro. creo que eso también me ayudó a fortalecerme en muchos aspectos de la vida, ¿sabes? Creo que fue una buena forma de crecer, al menos desde mi punto de vista. Esto que dices de que tuviste que ir encontrando cosas que hacer, también creo que empezaste desde muy pequeño a conectar mucho con la naturaleza, ¿no? O Sí, sea, tan solo estamos aquí porque pues, descubriste el lugar, no sé, pero, pero es de mis lugares favoritos estar acá y creo que también es algo con lo que tú ya estás muy familiarizado, ¿no? sí, me gusta mucho el aspecto de la naturaleza, ¿sabes? Cuando era niño, una de las cosas que más me gustaba hacer era correr en el potrero, ¿sabes? Ujú, Me sentía la persona más libre que podía existir en el mundo y creo que eso es lo que me motiva hoy en día, ¿sabes? La ujú, libertad, sí, el poder ser una persona libre, el poder tomar tus decisiones, el poder encontrar algo que te gusta ujú. y llevarlo a otro nivel, ¿sabes? Para mí eso es la libertad. Y hace rato también te quería comentar de esto que aprendiste a estar solo, pero que aprendiste también a socializar. Perdón que me regrese hasta ese punto, pero es que creo que sí es importante comprender que no hay que cambiar la personalidad para poder socializar. De hecho, justo Ujú, lo que tú dices, ujú, he escuchado una frase o ciertos comentarios que dicen, ¿por qué las personas asociales tienen que convivir más con las personas sociales? ujú. Cuando puede ser a la inversa, ¿sabes? O sea, no todo el tiempo tienes que estar risa y risa de fiesta. También puedes involucrarte en la vida de otras personas Claro. entrando en su mundo. Sí, es que, por ejemplo, algo que yo he visto, Mal. personas que antes me caían mal, pues hoy en día las saludo como viejos amigos, ¿no? Sí, A lo mejor no convivo tanto con ellos, pero nos saludamos y nos vemos bien. Y en algún momento, no sé, ya sea por peleas o cosas que pasan en la secundaria, que no tendrían por qué seguir pasando, pues a lo mejor había cierta distancia, había cierto recelo, resentimiento. Sin embargo, hoy en día nos vemos y nos saludamos, como de, pues yo lo conocía, ¿no? Y todo eso. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces soltamos críticas, escuchamos las mismas críticas y empezamos a juzgar a las personas, sí. cuando no sabemos si en el futuro nos vamos a llevar bien con ellos. Creo que también debe de haber personas con las que no me llevaba tan bien y que hoy en día somos amigos muy cercanos. Mm, y es que por el hecho de que te digo que antes me costaba más trabajo socializar y hoy ya se me da un poquito más. Entonces supongo que sí debe de haber, no sé quién es, pero sí debe de haber Dylan. Pero no, pero sí, sí creo que sí debe de haber personas con las que de verdad no nos llevamos tanto antes y que hoy en día sí hay como que más cosas. Ujú, Y supongo que a veces no te das el tiempo de conocer realmente bien a las personas, ¿sabes? claro. Eso, porque precisamente cuando profundizas, es más, lo voy a poner en el ejemplo de las series, ¿no? Hay series, por ejemplo esta de Los 100, en donde hay un personaje que desde un inicio es como muy bravucón, muy odioso, y pues hace que el público lo odie. Habrá quienes le caigan Mm, bien o lo que ujú. sea, ¿no? Pero pasa el tiempo y ahora hacen que haga algo esta persona y esta persona empieza a agradar, empieza a caernos bien, poco a poco, ¿no? Pero empieza a caernos bien. Sí, Luego que te manda un flashback de su pasado difícil y ahora también, ¿no? O sea, ahora ya conectas más con esa persona. Y es que al final de cuentas es eso, como tenemos, creo yo, que aprender a conectar con la historia de otras personas. Digo, no es sí. como que
amor y paz a todo lo que da, ¿no? Pero sí detenerte un momento a pensar, o sea, a lo mejor tuvo un mal día, a lo mejor algo está mal en su casa, no sé. Sí. Sí, de hecho, ¿sabes qué otro ejemplo se me vino a la mente? Juego de Tronos. Juego de Tronos, Jamie Lannister, sí, ándale, personajazo, sí, ¿sabes? O sea, al sí, sí, inicio villano completamente, lo sí, 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 imaginábamos de esa forma, el principal. Y ándale. después, qué hombre tan honorable. Este Nelson de Los Simpson. Nelson, ajá, ajá. Él, por ejemplo, lo ves como el bravucón y todo Ujú. eso, y de repente ves su vida en casa y ala, todo lo Sí, que tiene que soportar, sí, cosas que tiene que ver como son las actitudes de su madre, por ejemplo. ujú, O sea, son personajes que te hacen pensar, ¿no? Que te hacen reflexionar sobre la vida de las personas y el cómo es de fácil juzgar a alguien sin conocer realmente todo lo que hay detrás. ándale. Ándale, sí, o sea, como que uno casi siempre se queda con la primera impresión. Y es normal, o sea, es muy normal. O sea, te tardas 2 segundos en darte una impresión de una persona. Sí, sí, exactamente. Pues, ¿tú cómo pasaste parte de tu primaria igual? Pues en mi primaria yo era como que no me acercaba mucho a las personas. O sea, sí era mucho de, no ni de verlas ni de juzgarlas. Bueno, habría quienes yo veía y decía, me cae mal, ¿no? O sea, como que sin conocer nada más un aspecto de esa persona, yo decía, no, como que no me agrada. Pero, pues, o sea, es lo que digo, ¿no? Hoy en día, y digo, a ver, o sea, ¿por qué no me agradaba? Sí, Como que ya me lo cuestiono un poco más. Pero bueno, ajá, respondiendo a tu pregunta, sí era como más retraído. Cada año yo era mucho como de siempre tener un solo amigo, o sea, siempre tenía un solo amigo. En primero tuve un amigo que fue mi amigo desde la infancia. Un saludo a Abraham. este, luego en segundo tuve otro amigo, en tercero tuve otro amigo, que él quién sabe qué fue de él, porque era de Chihuahua y ya después ya no lo volví a ver después de ese año. Cuarto año, y así, o sea, siempre como que iba cambiando de amigos. Y también era muy enojón, muy enojón. vaya, sí. Sí. Me sorprende, no sabía eso de ti. ¿No lo Te conozco sabías? 13 años y no sabía eso. Pues ya es el momento. No manches, yo también era muy enojón, quiero pensar, pero ya hasta después de la primaria. Creo que la Eso primaria mero. era más tímido, ¿sabes? Ujú. Me costaba mucho trabajo cuando las niñas me hablaban, como ahora todavía me da pena. Igual me costaba mucho trabajo como caminar. Siempre caminaba así como que Encorvado. muy agachado, ajá, Ujú, con muchos nervios y eso. ujú. Me costaba trabajo el opinar, el hablar en clase también. Eh, pues fue una etapa difícil, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, eso que dices de ir encorvado, sí, también afecta mucho. O sea, sí hay como que poner atención cuando una persona va así. Sí. Y ahora Por, me hacen burla por cómo camino. sí, ¿no? Sí. Y ahora ya Tiene saben por mucha qué. relación con la imagen que le damos a nosotros mismos, o sea, con la imagen que nos damos a nosotros mismos. Sí, Porque si yo paso como que la vida o el día a día agachado, encorvado, con miedo de todo, le sí, estoy dando una señal a mi cerebro de que hay peligro, de que hay peligro, o sea, de que te estás protegiendo. ¿Por qué? Porque cuando vas así te estás cubriendo tus órganos vitales. Y ahora que ya eres como que una persona un poquito más, que andas más erguido y así, también te sueltas más, también te ves con más confianza y no solo te ves, tienes más confianza de expresarte. Sí tiene sí, evidencia de que la postura que estás teniendo en tu día a día tiene un impacto en cómo te desenvuelves, no solo con los demás, sino también contigo mismo. Es tu percepción. sí, Pero sí, bueno, ajá. exactamente. Sí, pues son cosas en las que vamos trabajando, ¿sabes? Y creo que esa es la razón del por qué hicimos nuestro podcast, ¿no? Para Ujú, hablar sobre cómo vivimos nuestras experiencias, buscar ciertas oportunidades de aprendizaje ahí en el ujú, pasado, porque ujú. pues de eso se trata el pasado, ¿no? De buscar ciertas cosas en las que podemos aprovecharlas en el presente para no Ujú, cometer ciertos errores, para ciertas personas que puedan entender desde nuestra perspectiva cómo lo vivimos, exacto. porque yo considero que es muy importante aprender de tus propias acciones, Sí. pero es más importante aprender sobre ti, sobre las personas y sobre lo que pasa en tu entorno. Ujú, Entre todas las cosas que van existiendo en el mundo, te hacen una persona
más capaz de afrontar las cosas, ¿sabes? Sí, fíjate que sí, porque, por ejemplo, yo cuando era niño, igual, no era como que de que observara el entorno, o sea, nada más era mi mundo, las cosas que me gustaba hacer, que era estar salte y salte de aquí para allá, eh, pero eso igual como que siento que me hizo perderme de muchas cosas que hoy en día se me hacen complicadas, o sea, hoy en día se me complica igual, relacionarme sigue siendo algo un poco complicado para mí. Sí. Sí, mira, a mí me pasó la inversa, porque yo creo que desde que era niño, desde muchísimo más chico, me la pasaba mucho analizando sobre temas de la vida. Y por eso es de mis temas favoritos, porque de niño pensaba mucho. Recuerdo que había como una terraza a donde siempre iba a sentarme ahí solo y veía los cerros. Me Ujú, gustaba mucho mirar los cerros, ujú. me parecían algo monumental. Me imaginaba así como de cómo fue tan grande o qué se sentirá estar ahí. O sea, Ándale. siempre era ese tipo de preguntas, cómo me cuestionaba ciertas cosas cuando era niño, Ujú, pero igual, de la misma forma, quizás me prohíbe de muchas cosas, ¿sabes? Como de divertirme. ujú. Entonces, cuando yo era niño era como de, me gustaba estar solo y pensando, y de repente al otro lado estaban mis hermanos jugando, no sé, con ciertos niños que llegaron a casa y Ajá. así. Entonces era muy diferente, Sí, pero creo que también me perdí de ciertas actividades divertidas, no sé, que pude quizás haber hecho. si lo pones en perspectiva es verdad, o sea, hay cosas que, pues de alguna forma decías, ¿por qué a mí no me gusta? O ¿por qué yo no estoy ahí? Pero también, o sea, tenías como que tu propio espacio, o sea, también tenías esta facilidad para inventarte un mundo en donde tú pudieras, pues, ser libre, ¿no? O sea, Sí, ya sea los dibujos, ya sea los juegos, lo que sea. A mí me gustaban mucho los videojuegos. Y siempre que iba a un parque, me imaginaba que era uno de los personajes, ¿no? Me gustaba mucho Príncipe de Persia, sí, sí, sí. un juego de antaño. Sí, es muy bueno, muy bueno. Y me imaginaba que pasaba el pasamanos como él, ¿no? Y ya me sentía muy bien con eso. Sí, pues la imaginación es algo que siempre impulsa, ¿no? La creatividad de las personas y Mm, que debes de dejar desarrollarla, ¿no? Porque pues, hay muchas personas que dirían, no, pues es que no imagines eso, son tonterías o ujú, cosas ujú. así, y hacen que los niños se cohíban en ciertas cosas, ¿no? Ándale. Sí, le dicen, pues, ahorita no es tiempo para juegos, ¿no? Sí, por ejemplo, yo había leído hace mucho tiempo en un libro que todos los niños nacen con una capacidad increíble y que conforme pasa el tiempo, van perdiendo esa capacidad a veces por culpa de los padres, ¿sabes? O Mm, por el mal desarrollo en el que fue ejecutada la situación. Porque hay niños que siempre están preguntando y de ujú, repente te dicen, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué el otro? Y ujú. cuando los padres les dicen, no, pues es que no me estés preguntando, ahorita no sé, o cosas Ah, así, sí, sí, hace sí. que se rompa la curiosidad en las personas y que el niño ya no pueda seguir aprendiendo como debería. Ándale. Fíjate que eso igual es bien importante porque muchas veces nosotros como adultos queremos saber más que los niños, pero hay preguntas que te hacen como el porqué de esto, que la verdad no lo sabes. O sea, dices, no lo sé, pero no tengo tiempo para explicárselo, ¿no? O para intentar explicárselo, o investigarlo, o ya le inventas algo, no sé. Creo que aprender a decir no sé es algo muy valioso para los padres, para todos los adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una frase que también apenas escuché, que me gusta mucho, que dice, no importa cuánto sepas, lo que no sabes es muchísimo más. Entonces, siempre el no sé te invita a tener curiosidad, a incluso compartir tiempo con tu hijo o contigo mismo. Están esas preguntas de papá, ¿y cómo nacen los bebés? Ah, sí, Ajá. Y obviamente luego hay personas que tratan de suavizarlo y meter ciertas cosas, en vez de ujú, explicar cómo realmente funciona la ciencia, así, güey. cómo funciona La la genética, la genética, la fisiología. fisiología, pues eso abre curiosidad. Quizás tú le cuentas sobre eso y quizás la persona después decide estudiar, no sé, medicina. Ándale, o igual cosas como, ahorita tocando como temas igual como profundos, delicados, eh, que no sabemos qué decirles a los niños cuando papá o mamá están tristes. Sí, O sea, es como, ¿y
¿y por qué estás triste? O estás triste y muchas veces es como, no, no estoy triste, no, no estoy enojada. Es como, o sea, tú estás diciendo algo, pero tu expresión está mandando otro mensaje, ¿no? Sí, y eso creo que, a mi punto de vista, le prohíbe a las personas más adelante, conforme van creciendo, poder expresar realmente sus sentimientos o Ándale, emociones. ándale, sí, le cortas todo, o sea, le haces pensar a esta persona, a este pequeñito, que está mal preguntar, que está mal tener curiosidad, que está mal darse cuenta de que algo no está bien. Pues este podcast, digamos que lo hicimos por esta razón, para poder platicar sobre cosas de la vida, cosas que pueden servirle a más personas. Lo hacemos desde la perspectiva, desde tu perspectiva, que es como psicólogo. Tú estudiaste psicología. Sí, 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 de mi perspectiva, como, sí, desde la psicología, pero pues también más como lo que he interiorizado a lo largo de la vida, al igual que tú, o sea, Sí, sí, exactamente. a tu Yo experiencia. también he llevado ciertas experiencias y esas experiencias pues no solo las he vivido, ¿sabes? He tratado de aprender de cada una, de buscar una razón, un motivo de por qué está pasando eso, qué solución le puedo dar, cómo puedo mejorar en ciertas cosas. Siento que he buscado esa forma de poder crecer y poder también estar para otras personas cuando lo necesitan, ¿sabes? Y De, siempre me ha gustado eso. de hecho, sí, o sea, a veces uno cree que como psicólogo tiene como respuestas para todo, pero es lo que decía antes, o sea, muchas cosas no las sabemos. Y no es porque siendo psicólogo ya tienes como el diccionario de la vida ya ahí en tu cabeza. No, o sea, hay muchas cosas que ocurren por experiencia y por esta capacidad de análisis que yo he visto que tú tienes un buen. O sea, hay cosas que yo veía en la escuela, que luego platicaba contigo y sin yo contarte nada, decías algo y dices, tú no estabas ahí. Sí, pues es algo muy divertido esto, ¿sabes? El que podamos platicar, el que podamos interactuar sobre Y estos compartir. temas, ajá, y compartir lo que es lo más importante. Al final de cuentas, algún día nos gustaría a nosotros dos poder dar conferencias en ciertas Ah, escuelas, estaría muy chido, instituciones, sí. dirigido a jóvenes, Sí, y eso realmente sería algo increíble. Después de eso, poder ir a auditorios, a otros países, sería increíble. Pero ándale. para eso tenemos que seguir esforzándonos, Sí, seguir preparándonos, seguir viviendo, que es lo más importante, porque de eso es donde vamos a aprender. sí, claro. Sí, exactamente. Y yo como te digo, ¿sabes? O sea, para mí, tu profesión queda perfecto contigo, porque cuando fuimos en secundaria tú me ayudaste mucho a ser la persona que yo soy actualmente. Ah, muchas Entonces, gracias. eso me ha dado como el motivo para poder seguir creciendo y esforzándome. Entonces pienso que tú también, en el área que tú te estás desarrollando, o sea, todavía tienes un potencial enorme para alcanzar, porque siempre me digo a mí mismo, o sea, si tú pudiste ayudarme cuando no tenías los conocimientos académicos y pudiste desempeñarte en que yo también me encontrara a mí mismo, porque también me apoyaste en ese aspecto. Sí. Ajá, porque a mí también me costaba desenvolverme con ciertas personas. No era muy bueno y más aparte no tenía muchos amigos. Oye, yo recuerdo muy bien como las cosas que a veces me decías, ¿no? Sí, Sobre el mundo. Y, y digo, o sea, no me lo atribuyo a mí y creo que jamás lo haré. Siempre ha sido mérito tuyo el crecimiento que has tenido. Sí recuerdo cuando recién te conocí, las cosas que me decías, las cosas que hablabas sobre incluso tu visión del mundo, que, que de alguna manera como que yo no comprendía del todo, pero sentía que algo podía decirte, ¿no? Que a lo mejor en ese entonces, pues a lo mejor yo también estaba pasando por algo difícil, no voy a decir similar, pero sí era algo difícil, por lo que como que sentí que como que conecté con esa sensación de tristeza. sí, sí, pues yo siempre lo sentí como si tú y yo fuéramos hermanos, ¿sabes? O sea, literal, cada uno vivía sus cosas a su manera y nos conocimos y aprendimos a tener como que esa confianza y a aprender a sobrellevar las cosas ya no solo, ¿sabes? Que eso fue un cambio muy importante en mi vida porque creo que todo el tiempo, desde que era más niño, aprendí a llevar las cosas solo. Mm, Entonces, conociéndote a ti, fue como de, ya no estás solo, tienes amigos que te apoyan. eh, Y eso fue chido. una de las mejores oportunidades que tuve porque yo siempre lo he dicho,
tú fuiste el comienzo para que yo aprendiera a ser mejores amigos. Y desde Qué que chido, tú fuiste mi gracias. primer mejor amigo, tuve otro mejor amigo y otro mejor amigo, y entendí que a veces no solo se trata de estás buscando el mejor amigo, que estás buscando un mejor amigo, sino que también tienes que ser el mejor amigo. Y Sí. tú me diste un gran ejemplo de ese aspecto, ¿sabes? Muchas gracias por lo que me toca, hermano. Muchas gracias. No, pues sí, así es como hacemos las cosas, porque, pues te digo, tú con tu profesión, ahora para mí tú tienes una capacidad enorme para ayudar a más personas Muchas gracias. y, y sé que lo vas a lograr. Sé que lo vamos a lograr porque tanto tú das tus consultas en psicología, tanto como yo doy mis conferencias en ciertas escuelas. La verdad es que temas personales, cosas que he vivido muy, muy, muy cercanas, casi no las cuento en redes sociales. Las Claro. cuento más en las conferencias, Sí, porque sí, pues son sí. dirigidas a jóvenes, ¿sabes? Personas que realmente pueden tomar una mejor decisión en la vida que los ayude a mejorar, Claro. que los ayude a encontrar su camino correcto. Y pues bueno, creo que eso es algo que me siento muy afortunado de que seamos amigos, porque pues ambos estamos buscando lo mismo, ¿no? Ayudar a los demás. Exacto. Ujú. Muchas gracias por lo que me toca, hermano. Pues bueno, yo creo que ya para ir cerrando el podcast, me gustaría como que quedáramos con la idea de que cada etapa que atravesamos en nuestra vida tiene ciertos procesos, tiene dificultades, pero también tiene sus propias bondades. Yo creo que hay que aprender a identificar esas dificultades, eh, pero también ser un poco más optimistas desde el lado realista. O sea, porque sé que muchas veces se confunde optimismo con falsas esperanzas y pesimismo con realismo, pero realmente, valga la redundancia, el realismo es algo diferente. El realismo tiene tanto de un lado como del otro. Entonces, eh, durante este podcast, la intención es ir explorando todas esas bondades, esas posibles dificultades y pues nada, ir compartiendo más de nuestra experiencia, ¿no? Sí, exactamente, que tanto a nosotros nos ha servido, pues a las personas también considero que también les puede servir. Así que en este podcast vamos a estar hablando sobre más cosas de la vida, más cosas de experiencias que hemos vivido. Sobre eso, pues yo creo que en el siguiente capítulo podemos hablar un poco sobre los temas de qué se sentía cuando ibas a iniciar en secundaria, ¿sabes? Una Muy nueva bien, etapa completamente diferente. muy bien, Y pues aquí cerramos el podcast. muy bien.